Carlos Anderson es congresista por la bancada de Podemos Perú y está con nosotros. Congresista Anderson, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, quería retomar lo último que hablamos la vez pasada, cuando todavía Bellido era premier. Usted, de hecho, estaba en contra del gabinete de Bellido. Y hoy parece que las cosas han cambiado un poco. Desde el perfil de la señora Mirta Vázquez, mire, el dólar comienza a bajar, hay un ambiente distinto, aparentemente, y yo le quería preguntar de arranque si es que está pensando en darle la confianza ahora sí a un gabinete del gobierno de Pedro Castillo. Bueno, evidentemente las circunstancias son distintas, el estilo es distinto. Yo respeto perfectamente bien el hecho de que este es un gobierno de izquierda, por lo tanto ha decidido el presidente tener un gabinete mayoritariamente de izquierda, respetable. Y lo que siempre hemos dicho quienes tenemos esta vocación democrática es que por más que sea de izquierda, se necesita que sean idóneas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en este gabinete hay por lo menos un par de personas que nos llaman la atención, ¿verdad? Está el ministro del Interior, que obviamente tiene un tremendo conflicto de interés y además es un tema sumamente sensible, pero del otro lado, el ministro de Educación, acabamos de escuchar al ministro Cadillo, al exministro Cadillo, que yo creo que es una tremenda pérdida, era quizás de los mejores elementos que tenía el gabinete Bellido, ¿no? Y tenemos ahora una persona que tiene una visión un poco, no decir, muy diferente. Y lo sindicalista, por decirlo menos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Lo que tenemos son cuotas de poder. Ese es el tipo de cosas que no deberían ser un factor a la hora de conformar un gabinete. Un gabinete tiene que ser una suma que al final sea más allá, el resultado sea mayor a cada uno de sus componentes. Pero cuando uno lo hace con esta perspectiva de te va a dar un pedacito de poder aquí, un pedacito de poder allá, tiene casos como el de este señor que siente que tiene él que ser el viceministro de Vivienda, ¿no? Casos extremos, realmente. Sí, ahora, el caso del ministro del Interior, como usted bien lo señala, el señor Barranzuela, la verdad es que se torna de gris a oscuro cuando no son solamente sus antecedentes en la policía, sino ahora está usando el despacho para reunirse con su abogado, ver su estrategia legal, es lo que se colige, ¿no? Si va tu abogado para defenderte en un caso como Tumán, claro, estás usando el despacho, horas de trabajo que deberías destinar a la seguridad ciudadana, que es uno de los problemas más importantes en el país. Son como piedras, ¿no? Creo que una después de la otra, Interior primero y después Educación. ¿Cómo va a superar usted como congresista esos escollos, dos, para finalmente llegar a lo que parezco intuir que es la confianza, o lo que parece ser que usted sí está pensando seriamente en darle la confianza a este gabinete? Sí, evidentemente, uno no puede seguir viviendo en la ingobernabilidad todo el tiempo, ¿no? Además, también creo yo que ya le quedó claro al presidente que la ingobernabilidad cuesta caro y le cuesta al ciudadano común y corriente, a todos en realidad, pero sobre todo le duele más a los que menos tienen. Porque la incertidumbre se traslada a los precios, se traslada al dólar, al tipo de cambio, ¿no es cierto? Y eso nos hace más pobres. Así que, no, evidentemente es responsabilidad, pero es una actitud responsable, mejor dicho, el considerar darle la confianza al gabinete de la señora Mirta Vázquez. Pero también es responsable exigirle, ¿no?, que en este transcurso de aquí a la presentación del gabinete, de repente pues dejen un par de pesos muertos, ¿no?, que sinceramente están allí. Ojalá que tengan el buen tino de ponerlos a un lado, ¿no?, y llegar con un gabinete que realmente inspire confianza, ¿no?, que es el elemento realmente faltante en toda esta ecuación. ¿Sería una condición que el señor Barranzuela sea puesto a un lado, que dimita? Yo no lo pondría como una condición, pero sí como una muestra, ¿no?, de coherencia, ¿verdad? Porque si después de todo este bolondrón de 2 meses, el presidente, hace un sacrificio entre comillas, ¿no?, decide enfrentarse al señor Cerrón, entre comillas, decide también sufrir lo que significa una baja, digamos,
en términos de su partido en el Congreso, ¿no es cierto? El partido oficialista, un rajamiento ahí. O sea, tienen que pagar costos, ¿verdad? Hacer todo eso para no tener un resultado que sea, pues, una ganancia para el país, me parece un poco mal cálculo, ¿no? Ajá. ¿Usted cree que el presidente Castillo realmente ha cambiado en estos 70 días y un poco más? ¿Usted cree que el presidente Castillo ha tomado real distancia de Cerrón? Se lo pregunto porque le ha puesto comillas 2 veces a ese distanciamiento. Sí, es que no lo creo, ¿no? Finalmente, lo que sí creo es que finalmente el presidente se ha dado cuenta que él es el presidente. Y que al final los libros de historia no van a hablar del señor Cerrón, no van a hablar del señor Bellido, no van a hablar de anotaciones al pie de página, ¿sí? Van a referirse al presidente Castillo, ¿okay? En su fracaso como presidente o en su triunfo como presidente. Claro. Es una gran responsabilidad que va de la mano de un gran poder. Por eso le decía, ¿usted cree que él realmente está entendiendo que, por ejemplo, ¿no?, si quiere llevar adelante grandes transformaciones sociales, lo que necesita es capital, porque el erario finalmente se acaba? ¿Cree usted que por ahí ha llegado el entendimiento o está escribiéndose un nuevo entendimiento del presidente Castillo respecto a la economía y a gobernar? Creo que en materia económica el presidente necesita realmente que el señor Franque de repente o alguien al lado le explique algunas cosas básicas acerca de cómo funciona la economía y el costo de las decisiones y el costo de la indecisión. Ahora, en materia política, mira, el señor Castillo ha demostrado que él comparte la visión finalmente de una asamblea constituyente, de una refundación del país y una serie de cosas que la ciudadanía peruana ya le dijo que no, porque el 80% no votó por ese plan original de Perú Libre. Eso es lo que le falta quizás terminar de entender al presidente. Claro, claro. Ahora, usted, digamos, tomando el hilo del inicio, dado este clima nuevo aparente, mire, la señora Mirta Vázquez dice que la Asamblea Constituyente no es una prioridad, con lo cual está colocando cartas que podrían generar o ser el inicio de un cierto consenso. El dólar baja, la incertidumbre también parece despejarse. ¿Cree que, le hablo también como economista, ¿no?, que este nuevo gabinete, que esta nueva línea de acción que ha emprendido el presidente Castillo, le ha llamado nueva etapa, no es poca cosa, y que, mal que bien, Pedro Franque está haciendo un trabajo, pues, no solamente como economista, ¿no?, sino tratando de contener y de cuidar de que los afanes cerronistas no lleguen hasta el fisco, ¿no?, y no lleguen a nuestra economía? No estoy tan seguro de eso último. A ver, ¿por qué? Porque ese señor Franque, que ha dado, por ejemplo, el decreto de urgencia 086, ya, que, por ejemplo, señala un aumento de 2.900 millones de soles que no están contemplados en el presupuesto, a cuenta de ingresos que van a ser determinados en el futuro. Es decir, una señal muy peligrosa de unas prácticas en el pasado que han terminado, pues, generando desconfianza, inflación, etcétera. Y además también lo ha hecho desconociendo el buen consejo del Consejo Fiscal. O sea, algo que ya se había establecido, ¿no?, como una muy buena práctica, es decir, consultarle al Consejo Fiscal, bueno, ¿qué te parece?, etcétera. No, aquí nada, lo están ignorando olímpicamente. Al punto tal que hace unos minutos, justamente, el Consejo Fiscal ha dado a conocer, ¿no?, un comunicado. Esto es algo que yo señalé a propósito hace 2 o 3 semanas atrás, apenas vi el decreto de urgencia, y lo dije allí afuera del Palacio Legislativo, pero creo que no me entendieron con tus colegas periodistas la importancia y la gravedad de este tema, ¿no? Ya. No, es importante. Ahora, ciertamente es algo que uno debe mirar con preocupación, pero ¿no ve entonces usted un mejor panorama para lo que queda de este trimestre? ¿Sí? A ver, pero por eso exigía yo coherencia, ¿no? O sea, si has hecho todos estos sacrificios, has pagado todos estos costos, ¿no es cierto? Entonces, asegúrate de que el resultado sea el mejor posible. Y el mejor resultado no lo vas a tener si presentas un gabinete donde tienes a 2 personas que rápidamente son cuestionadas. Ese es el tema, ¿no? Claro. O sea, yo te aseguro que hay gente de izquierda
como el señor Cadillo, no sé si él es de izquierda o no, pero digamos, de esa cantera que pueden hacer el papel de ministro de Educación, pues, y concentrarse en lo que es realmente importante, que son los estudiantes, la vuelta a clases, ¿no? El trabajar, pues, material para volver a capacitar a los profesores en estas nuevas circunstancias, etc. Eso debería ser el gran enfoque, ¿no? Centrado en los estudiantes, pero no, está más preocupado por todos los temas de carácter sindical. Yo no quiero, digamos, desmerecerlo. Los profesores tienen una situación muy difícil, tienen derechos que tienen que ser respetados, etcétera, pero aquí el actor principal tiene que ser el estudiante. Y en materia de seguridad, etcétera, poner al gato de despensero me parece muy peligroso. Sí, sí, es verdad. Ahora, en un instante vamos a conversar con Fernando Tuesta sobre este financiamiento que se ha descubierto el fin de semana sobre Fuerza Popular y está Podemos Perú. Usted desde la bancada, ¿qué le ha parecido estos contratos, ¿no? Con dineros públicos que recibe el partido, ¿no? Podemos Perú en este caso le dio 38.000 soles a la empresa de Víctor Aguilar, que fue secretario de prensa del partido de José Luna. ¿Alguna opinión? Bueno, en general me parece importante que la prensa vea este tema con toda la curiosidad posible. Me parece todavía más importante que los partidos actúen de acuerdo con la ley y también de acuerdo con la importancia de ciertos detalles que pueden verse mal, ¿no? No conozco el caso, no lo conozco realmente este señor, yo no, lo he dicho muchas veces, no soy miembro del partido, no es disculpa, pero sencillamente no lo conozco, ¿no? Tampoco creo que en el caso de Podemos Perú esta cantidad relativamente menor en comparación con el resto, igual me parece mal si hay algo que está, digamos, no de acuerdo con los cánones de la ética y del uso responsable de los recursos fiscales, me parece mal, ¿no? Y creo que hay mucho que hacer en materia realmente de financiamiento de los partidos políticos. Paradójicamente, yo he sido siempre muy crítico de los partidos políticos en general, porque siento que no representamos a la ciudadanía, ¿no? Que necesitamos, en general, los políticos desarrollar mejores mecanismos de comunicación y de representación con los ciudadanos. Teniendo fuentes de financiamiento, desaprovecharlo de esa manera es lamentable, ¿no? Me parece lamentable, efectivamente. Claro. Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, con nosotros. Gracias, congresista Anderson. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Vamos rápidamente a la pausa, precisamente para hablar de este tema con el politólogo Fernando Tuesta, porque nada está dicho.